Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Les doy la bienvenida en esta oportunidad, siempre deseando que dentro de su familia y de sus seres queridos reine la buena salud, alejados, por supuesto, de este gran flagelo que se llama coronavirus, y siempre con mucho cuidado. Bienvenidos a mi clase, jóvenes del tercer grado de secundaria. Es la segunda sesión de aprendizaje, el área Historia Universal. Hoy estamos 24 de abril del año 2020 y somos la familia del tercero de secundaria de la gran institución educativa privada Ingenieros Sur. El tema que a continuación vamos a tratar, por premura del tiempo y por la grabación del vídeo, muchachos, trata sobre la revolución científica del siglo XVII. Es el capítulo 2 de la clase. Lo que vamos a desarrollar a continuación, estudiantes, va a permitirte resolver todas las preguntas que son para escribir y que lo vas a llevar al cuaderno. ¿Ya? Todas las preguntas del capítulo número 2 del libro, que son para escribir, lo pasas al cuaderno. En cambio, las preguntas que están para marcar, solamente marcan en las hojas del libro, le toman fotografía y lo envían como respuesta a mi WhatsApp personal. Todas las respuestas lo van a enviar a mi WhatsApp personal. Muy bien, estudiantes. Entonces, vamos a ver sobre la revolución científica del siglo XVII. ¿Qué es esta revolución? Primero, recordemos que la ciencia despertó a comienzos del siglo XV, pero siempre pegados a la fe religiosa, es decir, la ciencia, con cierto temor, empezó a hacer grandes investigaciones y descubrimientos. Pero estos descubrimientos que se oponían a la iglesia y al conocimiento de la cuestión religiosa, no permitían su evolución o su crecimiento. Los aplacaba la religión. Pero recién en el siglo XVII, la ciencia en verdad va a sufrir una gran revolución, una gran transformación. ¿Qué cosa es revolución? Cambio, transformación. A partir del siglo XVII la ciencia se moderniza y sufre positivamente una revolución, un cambio, basados en el método científico. ¿Dónde se originó? En Italia. ¿Ya? La revolución científica se origina en Italia. ¿Qué estilo es el que sobresalió cuando la revolución científica empezó a tomar apogeo y florecimiento? El estilo barroco. ¿En dónde se empleó el estilo barroco? En la pintura, en la música, en la arquitectura, en la escultura y literatura. Esto es Italia, ya, y aquí estamos mostrando el estilo barroco en la construcción del Vaticano. Y hay que recordar que el Vaticano es un país independiente, pero en aquel entonces, en el siglo XVII, siglo XV, era parte de Italia. Entonces aquí vemos una muestra del estilo barroco, una construcción del estilo barroco que hasta la actualidad aún permanece. Ahora, ¿qué ciencias repuntaron e ingresaron a esta gran revolución? Fueron, primero, las matemáticas y sus ramas, la física, la óptica y la mecánica. Ellas fueron las que ingresaron a un gran cambio, a una gran transformación, una gran revolución. Y acompañado también de la astronomía. ¿Ya? Y dentro de la astronomía fue lo más sobresaliente, la invención del primer telescopio por Galileo Galilei y la observación del universo con este primer telescopio. Y aquí tenemos a Galileo Galilei y su primer telescopio. Ahora, ¿dónde se desarrolló o dónde se dieron grandes desarrollos de la ciencia? Muchachos, tenemos en Italia, su origen. Ahí se originó. ¿Ya? Luego tenemos en Francia, el mayor desarrollo. También tenemos en Inglaterra. ¿Ya? Es decir, en Francia y en Inglaterra, muchachos, se dieron el mayor desarrollo de las ciencias. En Italia se originó. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes fueron sus principales científicos del siglo XVII y sus aportes? Comenzamos. Aquí tenemos la figura de ¿quién?
la figura de Giordano Bruno, un científico italiano, pero que al mismo tiempo era religioso. Propuso que el Sol era únicamente una estrella y que el universo tenía innumerables mundos que eran habitados por animales y seres inteligentes. Propuso una forma de panteísmo que era contraria a la Iglesia. Es decir, por ejemplo, el panteísmo es un Dios para toda la humanidad, y además decía que este Dios era parte del universo y que no el universo creación de Dios, sino que el universo contenía a Dios en su interior. Y esto no le agradó a la Iglesia Católica, y por esa razón, estudiantes, la Santa Inquisición, que era un tribunal de justicia religioso, lo ordenó quemarlo vivo. Y así lo hicieron. Ahora tenemos otro científico, Galileo Galilei, que también es italiano, y él fue un astrónomo, físico y pionero de la mecánica moderna. ¿Cuáles fueron sus logros? La mejora del telescopio. Ya mejoró el telescopio. Gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. ¿Qué cosa dijo Nicolás Copérnico? Anterior a Nicolás Copérnico existía un científico llamado Claudio Ptolomeo. Este griego Claudio Ptolomeo sostenía que la Tierra era el centro del sistema planetario y que el Sol con los demás planetas giraba a su alrededor. Esto se llama la teoría geocéntrica. Pero Nicolás Copérnico revirtió esto y dijo: no, señores, el centro del sistema planetario es el Sol. Al Sol también se le llama helio. Entonces dijo: el helio es el centro, y aparece la teoría heliocéntrica, y que los demás planetas junto con la Tierra giran a su alrededor. ¿Y quién dijo que cada planeta que tenía su propio movimiento? Fue Galileo Galilei. Por eso es que él apoya la teoría de Nicolás Copérnico. Ahora, entonces, a Galileo Galilei también se le considera padre de la física moderna. Otro científico, René Descartes. ¿Qué hizo René Descartes? Siendo matemático, físico y filósofo francés, dice, él sobresalió en la filosofía, ya en el campo filosófico. Anteriormente a René Descartes, ¿qué cosa es lo que ordenaba las acciones humanas? Ordenaba, dice, el sentimiento. Según el sentimiento, las personas actuaban, ¿no? Por ejemplo, si yo estaba cargado de odio, entonces mis acciones humanas de repente iban a ser también cargadas de odio y con consecuencias negativas. Pero en cambio él dijo: señores, antes de llevarnos por el sentimiento, hay que llevarnos por la dirección del uso de la razón. Primero hay que usar la razón, y usando la razón nosotros debemos primero pensar y luego actuar. Por eso él saca su frase célebre. Aquí tenemos, fíjense en el puntero: pienso, luego existo. También formuló el método cartesiano, creó el mecanicismo y desarrolló la geometría analítica, considerado el padre de la filosofía moderna. Obra sobresaliente, Discurso del método. También tenemos a Blaise Pascal. Blaise Pascal es otro matemático, físico, inventor, escritor y teólogo francés. Revolucionó desde muy temprana edad el mundo, con invenciones que van desde la primera calculadora. Entonces Blaise Pascal fue el inventor de la calculadora, y también inventó el servicio de transporte público. Sus principales aportes incluyen el teorema de Pascal, la pascalina, la existencia de vacío o sus experimentos sobre la presión atmosférica. Otro gran inventor científico, Isaac Newton, inglés. Él implantó las 3 leyes de Newton que sentaron las bases de la mecánica clásica. Ley de la gravitación universal. Principia, su obra más importante de la historia de la ciencia. Inventó el cálculo. Dio exactamente cómo era la verdadera forma de la Tierra, sus conceptos, sus figuras, sus representaciones.
inventó el primer telescopio reflector. Ojo con esto, ¿ve? Inventó el primer telescopio reflector. Determinó que la luz blanca era una mezcla de colores que se pueden separar con un prisma. Óptica. Pasos del método científico. Según él, los pasos del método científico fueron observación primero, uso de la razón, leyes matemáticas y comprobación. Otro científico es Johannes Kepler, un científico alemán que sobresalió en la astronomía, cuyo principal aporte fue las leyes fundamentales del movimiento de los planetas. Autor de Astronomía Nova, o sea, su principal autoría es su obra Nueva Astronomía o Astronomía Nova. Los descubrimientos de Kepler hicieron que se pasara desde el modelo de Nicolás Copérnico, con el Sol como el centro del universo, a un universo dinámico, con planetas girando alrededor del Sol en órbitas no circulares. Hay que recordar que no son círculos los que determinan el recorrido de los planetas alrededor del Sol, sino son elípticas, casi una forma de huevo. Entonces, este científico, muchachos, Johannes Kepler, también corroboró con las ideas de Nicolás Copérnico y también trabajó y colaboró con el científico Tycho Brahe. Ahora, estudiantes, acá les dejo unos datos complementarios. Por ejemplo, tenemos el inventor de la turbina de vapor fue el británico Charles Algernon Parsons. En el año 1884 lo inventó. Otro dato, las teorías científicas se aplican en las ciencias matemáticas, astronómicas y filosóficas, ¿ya? Es decir, ¿dónde se aplican las teorías científicas? En las matemáticas, en las astronómicas y filosóficas, dentro de la revolución científica del siglo XVII. La ley de los gases fue formulada por Robert Boyle, británico, y Edme Mariotte, francés. La curvatura de la luz es un aporte de Francesco Maria Grimaldi. Atención, estudiantes. Todos estos datos, ¿ya?, van a ayudarte a responder, te van a ayudar a responder, muchachos. ¿Qué cosa? Te van a ayudar a responder las preguntas ¿de qué? Del libro. En el libro, estudiantes, ¿ya? En el libro, mis queridos estudiantes, están preguntas. Por eso que quiero que quede bien claro. Hay preguntas en el libro que tienes que contestarlas escribiendo. No son para marcar. Esas preguntas las vas a extraer de este video, ¿ya? Aquí está todo, muchachos. Entonces, miren, terminando este video de visualizarla y leyéndolo con cuidado, todas las respuestas están dentro de este video. Solo es que el trabajo de ustedes es ¿qué cosa? Leer bien, interpretarlas correctamente y pasar ¿a dónde? A responder las preguntas. En cambio, muchachos, las preguntas que son para marcar, eso quedan en el libro. Marcan, le toman fotografía y me envían esas respuestas ¿a dónde? A mi WhatsApp personal, por favor. Igual, le toman fotografía al desarrollo del cuaderno que han hecho en el cuaderno, le toman fotos a a la hoja que marcaron en su libro y me lo envían en fotografía. Mis queridos estudiantes, todo está aquí. Ahora, ¿qué va en el cuaderno? Aparte, esto de aquí, ya, este mapa conceptual. La revolución científica del siglo XVII, este mapita, y el subsiguiente, esto de acá, ¿ya? Con sus gráficos correspondientes. Tal cual, ojo, esto de acá y esto de acá. Cualquier consulta, estudiantes, estoy llano para apoyarlos. Será hasta una próxima oportunidad y cuidémonos siempre quedándonos en casa. Muy buenas tardes, estudiantes.